Jeremías, capítulo 1. Y vamos a leer todo el capítulo de Jeremías 1. Y así dice la palabra del Señor. Jeremías 1:1. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín. El Señor le dio mensajes a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Los mensajes del Señor continuaron durante el reinado de Joaquín, hijo de Josías, hasta el año 11 del reinado de Sedequías, otro de los hijos de Josías. En agosto de este año 11, la gente de Jerusalén fue llevada cautiva. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a las naciones y reinos, y algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, y a otros deberás edificar y plantar. Después el Señor me dijo, observa, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, contesté. Así es, dijo el Señor. Y esto significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Después el Señor me habló nuevamente. ¿Qué es lo que ves ahora? Me preguntó. Veo una olla de agua hirviendo que se derrama desde el norte, contesté. Sí, dijo el Señor, porque el terror del norte hervirá y se derramará sobre la gente de esa tierra. Escucha, estoy llamando a los ejércitos de los reinos del norte para que vengan a Jerusalén. Yo, el Señor, he hablado. Establecerán sus tronos a las puertas de la ciudad, atacarán los muros de Jerusalén y a todos los demás ciudades de Judá. Pronunciaré juicio contra mi pueblo a causa de toda su maldad, por haberme abandonado y por quemar incienso a otros dioses. Si ellos rinden culto a ídolos que hicieron con sus propias manos, levántate y prepárate para entrar en acción. Ve y diles todo lo que te ordene decir. No les tengas miedo, o haré que parezcas un necio delante de ellos. Mira, hoy te he hecho fuerte, como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. Te enfrentarás a toda esa tierra, a los reyes, a los funcionarios, a los sacerdotes y al pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor,
he hablado. Entonces, vamos a orar. Padre, gracias porque tú has hablado. Gracias porque tú eres un Dios que habla a nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa. Ayúdanos ahora, Dios, a escuchar con fe y obedecerte en confiar en Jesús. Y oramos en el nombre de Él. Amén. Y se pueden tomar sus asientos. Entonces, bueno, en primer lugar quiero darles las gracias a todos ustedes y especialmente a Danilo por el privilegio de proclamar la palabra de Dios esta mañana. Como ya se dijo, mi nombre es John Baker o Juan Panadero me puedes llamar, y estoy aquí con mi bella esposa Blanca y mis dos niños que son bendiciones de Dios, es Elton el mayor y Samuel el menor. Hace exactamente 2 semanas que nuestra familia se mudó de los Estados Unidos a Barranquilla con el fin de servir junto con la Iglesia Misión Rescate y también el Seminario Bíblico Salmo 119 por el largo plazo. Y nuestra motivación para mudarnos desde Estados Unidos acá se puede resumir así. Aunque sabemos que en Colombia hay muchas iglesias, eso no significa que esas iglesias sean saludables. Y para que una iglesia sea saludable, necesita pastores capacitados para que puedan predicar fielmente la palabra de Dios. Como el Señor me ha bendecido con el inmenso bendición y privilegio de poder estudiar a fondo las Escrituras, nuestra familia quiso usar las bendiciones que hemos recibido de Dios para ayudar a las iglesias aquí en discipular y formar pastores capacitados y calificados para proclamar fielmente la palabra de Dios. Y bueno, viendo que estoy aquí predicando en la Iglesia Cristiana Fidelidad a su Palabra, espero que ustedes hayan venido con el mismo deseo y anhelo: escuchar la palabra de Dios, proclamada con claridad y fidelidad para que Cristo sea exaltado, ¿no? Y quiero recordarles que esta iglesia no se llama Fidelidad a su Palabra solamente porque sus predicadores predican fielmente. La fidelidad a la palabra es tanto la responsabilidad de los miembros de la iglesia como de los predicadores de la iglesia. Y otro, para que con esta introducción ustedes tengan su Biblia lista y estén atentos a evaluar todo lo que digo a la luz de la autoridad y suficiencia de las Escrituras. Amén. Así que, en primer lugar, me gustaría establecer un base común para todos nosotros cristianos. Todos estamos aquí porque queremos ser fieles a Dios en el ministerio que Él nos ha dado. Y ese ministerio consiste en que Dios lleve a cabo su plan en el mundo a través de la proclamación fiel del Evangelio. Y este punto no es solamente para los que quieren servir a Dios en un puesto formal. No importa si tú eres madre y discípulas a tus hijos, si trabajas en una empresa secular rodeado de no creyentes, o si eres un miembro soltero que procura ser de ánimo para esta iglesia local en la que Dios te ha puesto. Todos nosotros necesitamos estar listos, atentos para proclamar las buenas noticias de Cristo, para que el Espíritu Santo pueda trabajar eficazmente en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Entonces, permítame hacerte una pregunta. ¿De dónde viene esta eficacia para proclamar el Evangelio para que Dios pueda trabajar a través de ella? O en otras palabras, ¿cómo podemos estar seguros
de que somos fieles a la tarea que Dios nos ha encomendado y de que nuestra labor no es en vano. En los próximos minutos me gustaría compartir 3 verdades de Jeremías 1 sobre la eficacia de la palabra de Dios y cómo se debería darnos confianza en nuestra búsqueda de cualquier tarea que Dios haya puesto ante nosotros. Y si están tomando notas en esta mañana, aquí están nuestros encabezados principales mientras estudiamos Jeremías. La palabra de Dios es eficaz. Primero, porque obra en tiempos de reforma y también en tiempos de rechazo. Segundo, porque su poder proviene del Dios que vela por ella y no del mensajero que la proclama. Tercero, porque cumple su propósito aun cuando el mensaje trae juicio. ¿Están conmigo? Entonces comenzamos con nuestro primer punto. La palabra de Dios es eficaz porque obra en tiempos de reforma y también en tiempos de rechazo. Y podemos ver este punto en los primeros 3 versículos. Ahora bien, si usted no está muy familiarizado con el libro de Jeremías, no se preocupe. Afortunadamente, en los primeros 3 versículos, Jeremías nos ofrece un resumen muy útil de las circunstancias históricas que rodean su profecía. Este libro fue escrito entre finales del siglo VII y los principios del siglo VI a.C., lo cual significa que Jeremías ministró entre muchos cambios políticos en el mundo de Judá. Y como vemos en el versículo 2, Jeremías recibió por primera vez este mensaje en el año 13 del reinado de Josías, que habría sido alrededor de 627 a.C. A continuación, se nos da útil explicación de los distintos reyes que reinaban en la época del ministerio de Jeremías. En primer lugar, ministró bajo Josías, que, como recuerden, es uno de los reyes más fieles de Judá. En 2 Reyes 22, vamos a ver en el libro, vamos a ver cómo encuentra la ley escondido en el templo. Y vamos a leer cómo reaccionó Josías cuando encontraron esta ley. Y miren cómo respondió. Y voy a leer en 2 Reyes 22, versículos 16 a 20. Esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán. Pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Y vamos a ver, ese es como respondió Josías. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por esto no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. En respuesta a la pecaminosidad del pueblo de Israel, Josías se rasgó las vestiduras y resolvió obedecer los mandamientos del Señor.
La destrucción inminente sobre el pueblo se retrasó y la nación se comprometió a obedecer y glorificar el Señor juntos. Qué gracia maravillosa de nuestro Señor, ¿cierto? Así que permíteme preguntarte, ¿qué te parece vivir en Judá en la época de la reforma de Josías? Parece bien, ¿no? Claro que hay un gran juicio, pero la palabra de Dios se honra por fin. Sin embargo, esta no dura. El siguiente rey es Joaquín, y en Jeremías 36 tenemos una fuerte demostración de su actitud hacia la palabra del Señor. Y ese es como respondió Joaquín cuando Jeremías y sus asistentes trajeron la palabra del Señor a él. Cada vez que Yehudí terminaba de leer 3 o 4 columnas del rollo, el rey tomaba un cuchillo y cortaba esa sección del rollo. Luego lo lanzaba al fuego, sección por sección, hasta que quemó todo el rollo. Ni el rey ni sus asistentes mostraron ninguna señal de temor o arrepentimiento ante lo que habían oído. Esta imagen es terrible y impresionante, ¿no? En lugar de rascar sus vestidos, Joaquín rascó las palabras de Dios y los arrojó al fuego. Permíteme preguntarte, ¿bajo qué rey prefería servir como mensajero de la palabra de Dios? Claro que sí, sería mucho más motivador servir bajo el reinado de Josías. Pero ten cuidado con esta forma de pensamiento. ¿Quién inspiró el texto de la Torá que encontró Josías en el templo? Dios. ¿Y quién inspiró el texto de Jeremías que Joaquín quemó? Dios. Así es, hermanos. Y para los mensajeros de Dios, lo que importa es de quién viene nuestro mensaje, no la reacción a otros a ese mensaje. Considera a Jeremías. Dios le dio la misma palabra de juicio y arrepentimiento para ambas acusaciones. Y el último rey mencionado, Sedequías, su corazón también era perverso hacia el Señor y fue rey cuando Nabucodonosor asedió y destruyó Jerusalén. Sin embargo, durante este tiempo, Jeremías proclamó la palabra de juicio y de salvación que Dios le había dado. Entonces, ¿son ustedes parciales en la manera que deciden proclamar el Evangelio a los demás? Tal vez proclamar el Evangelio a sus hijos era fácil cuando eran pequeños, pero ahora que son grandes y adolescentes, ¿siguen siendo fieles a llamarlos a poner su fe en Jesús? Quizás ustedes trabajan en un ambiente rodeados de personas que dicen que son cristianos y se convencen de que no necesitan proclamarles a Cristo porque afirmen que ya creen. O tal vez fuiste muy fiel en estudiar la palabra de Dios con tu esposo o esposa cuando los tiempos eran difíciles. Pero ahora que la situación se ha vuelto más fácil, esta práctica ya no es una prioridad. Miren, deben saber que la eficacia de la palabra de Dios no depende del contexto en que se proclame. Es eficaz porque es la misma palabra de Dios mismo. Entonces, pasemos a nuestro segundo punto. La palabra de Dios es eficaz porque su poder proviene del Dios que vela por ella y no del mensajero que la proclama. En primer lugar, hay que señalar que el libro de Jeremías
lo muestra como un profeta que fue fiel, aunque encontró mucha oposición. En otras palabras, Jeremías parece el profeta con menos éxito, ya que su mensaje incluía mucho juicio y dio lugar muy poco arrepentimiento de Israel. Sin embargo, eso no quiere decir que Jeremías fue un fracaso. En esta introducción, la llamada de Jeremías se confirma y también se alinea con otros 3 profetas famosos: Moisés, Samuel e Isaías. Miren otra vez el pasaje. Voy a leer de nuevo los versículos 4 al 9. El Señor me dio el siguiente mensaje: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh soberano Señor, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Piensa en la respuesta o reacción similar de Dios a Moisés y Jeremías. Moisés dijo en Éxodo 4:10, no puedo hablar. Dios le responde, ¿quién ha hecho tu boca? Entonces, ¿por qué debe hablar Moisés, aunque no era elocuente? Porque Dios es el Dios de la lengua. Entonces Jeremías dice, no puedo hablar porque soy joven. Dios le dice, te designé antes de formarte en el vientre. Dios también dio a Jeremías la misma seguridad que a Moisés. Estaría con él. Si estás tomando notas, compara más tarde Éxodo 3:12 con Jeremías 1:8. En ambos relatos, Moisés y Jeremías dicen, ¿quién soy yo? Pero Dios les responde, yo estoy contigo. Y cuando abres tu boca para hablar el Evangelio, ¿qué está pasando en tu corazón? ¿Acaso piensas, ay no, esta es la oportunidad que tanto temía? Ahora todos se darán cuenta de lo juzgón e ignorante que soy. O tal vez piensas, perfecto, ahora tengo la oportunidad de recordarle a esos pecadores a mí alrededor de cuánto sé de la Biblia y cuánto justo me ha hecho Dios. Pero permítame animarles, hermanos y hermanas, cuando abren su boca para proclamar el Evangelio, debe ser por una sola razón. Dios creó su boca para proclamar su gloria. Y Él está con ustedes para darles poder mientras lo hacen. También me gustaría resaltar que las referencias a Anatot en el versículo 1, que está cerca de Silo y Ramá, identifican a Jeremías con Samuel, el profeta fiel que ungió al rey David. Y además, cuando Dios toca la boca de Jeremías en 1:9, le está comunicando el mismo encargo que se le hace a Isaías en capítulo 6, versículo 7. Esto asocia la llamada de Jeremías con los profetas fieles que le procedieron. Pero ahora que hemos visto esas similitudes en la llamada de Jeremías, quiero examinar un poco más de su predestinación a su función profética en versículo 5. Verás, la predestinación de Jeremías requiere que éste no fuera el agente que hizo efectivo su mensaje. Al igual que Moisés o Isaías,
No era como si Jeremías tuviera alguna cualidad innata que le capacitara de forma única para hacer esta tarea ministerial. Más bien, Dios le designó para la tarea totalmente por su propia sabiduría y misericordia. Y una parte esencial de esta designación es que Dios lo proporcionaría todo lo que necesitaba para ser fiel. Ahora bien, tal vez tú seas mejor que yo, pero es fácil para mí comparar mi habilidad de proclamar el Evangelio con los de otros. Por ejemplo, tuve el privilegio de oír hablar de un pastor que tenía un ministerio súper fiel que iniciaba muchas iglesias en el Medio Oriente e Irak. Con él vinieron a Cristo innumerables personas, se establecieron y sanearon docenas de iglesias, e incluso pudo formar relaciones realmente únicas con líderes clave del país en el que servía. Pero mientras le escuchaba compartir su historia, ¿sabes qué yo estaba pensando? Yo estaba pensando en dos cuestiones. Uno es, ¿cómo y dónde estudió la Biblia de esa manera para que pueda proclamar el Evangelio con tanta eficacia? Y segundo, ¿qué tipo de conexiones increíbles tenía le hacían ser la persona perfecta para servir en este ministerio? Verás, mi corazón pecaminoso tiende a fijarse en lo que este predicador hizo para aprovechar esas oportunidades y llevar a cabo estas tareas. Pero esta forma de pensar es totalmente antibíblica. Si creo que Dios designó a Jeremías como profeta desde el vientre de su madre, esto exige comprender que Jeremías no se ganó su eficacia como profeta. Dios fue quien preparó las circunstancias antes de su ministerio, durante su ministerio y los resultados de su ministerio. Entonces, ¿cómo debería cambiar esta forma que nos hemos visto, que nos vemos a nosotros mismos en el ministerio que Dios nos ha asignado? ¿Ordenó Dios las circunstancias de tu vida porque sabía que estarías profundamente dotado o con un talento único para desempeñar tu ministerio? ¿Qué piensan? No, Dios ha obrado en cada momento de tu vida conforme a su propósito. Desde antes de que nacieres, aunque no tenemos el mismo nombramiento de Jeremías, el mismo principio se aplica a nosotros. Dios es el que envía. Dios es el que da la poder. La fidelidad consiste en seguir al Señor y ser fieles al ministerio para que Él nos ha designado. También debo señalar que esto no presupone una llamada vocacional al ministerio, ni una sensación sobrenatural de que Dios te llama a una tarea concreta para el resto de tu vida. Esta confianza proviene de Dios y debería impulsarnos a tener la misma seguridad en proclamar el Evangelio a un compañero de trabajo, al predicar en una iglesia, al guiar a nuestra familia en adoración a Dios, o al discipular a un miembro de esta iglesia. En todas ocasiones, la eficacia no proviene de nuestros antecedentes o dones. La eficacia proviene de la providencia de Dios y de la palabra que nos ha confiado. Entonces, ¿cuál era el ministerio de Jeremías? Bueno, un resumen del mismo puede verse en versículo 10. Aquí vemos el mensaje de Jeremías va a ser profundamente de juicio
sobre Israel. Sin embargo, hablará de restauración y esperanza para los exiliados de Judá. Ese era el mensaje que se le había encomendado. Pero si la confianza de Jeremías no debía encontrarse en sus propias capacidades, ¿dónde iba a encontrar la suficiente confianza para predicar ante la extrema oposición? Este se demuestra claramente en los versículos 10 a 12. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Después el Señor me dijo, observa, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, contestó yo. Así es, dijo el Señor, y esto significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. En este mensaje, el Señor utiliza un juego de palabras, porque la palabra almendra suena igual como la palabra que significa vigilar. Lo que el Señor está comunicando a Jeremías significa, pues, que éste no debe preocuparse por sus propias capacidades personales cuando tenga que comunicar este mensaje de juicio hacia Judá. Por el contrario, el propio Señor es quien se encargará de que se cumpla su palabra. Así que déjame preguntarte, cuando empiezas a trabajar el lunes y tu compañero de trabajo te pregunta, ¿qué has hecho durante la semana o la fin de semana? Y tienes miedo de mencionar algo relacionado de la iglesia, ¿qué estás demostrando sobre la eficacia de la palabra de Dios? Creo que a veces podemos hacer la falsa suposición de que si el Evangelio cierra una conversación, entonces hemos hecho algo mal. Sin embargo, a veces comunicar el Evangelio con claridad y de forma que provoque tensión e incomodidad es en realidad exactamente lo que estamos llamados como cristianos. Cada vez que proclamamos fielmente la palabra de Dios, confiamos en que Él mismo trae tanto la confrontación como la edificación. Así que de nuevo, para resumir, la palabra de Dios es eficaz porque su poder proviene de Dios que vela por ella, no del mensajero que la proclama. Para terminar, veamos nuestro tercer punto. La palabra de Dios es eficaz porque cumple su propósito, aun cuando el mensaje trae juicio. Me he referido un poco de eso antes, así que ese último punto sería más breve. Pero esencialmente, el punto principal es este. El hecho de que la palabra de Dios traiga juicio no significa que sea ineficaz. Leemos de nuevo versículos 13 a 15. Después el Señor me habló nuevamente. ¿Y qué es lo que ves ahora?, me preguntó. Veo una olla de agua hirviendo de que se derrama desde el norte, contesté. Sí, dijo el Señor, porque el terror del norte hervirá y se derramará sobre la gente de esta tierra. Escucha, estoy llamando a los ejércitos de los reinos del norte para que vengan a Jerusalén. Yo, el Señor, he hablado. Establecerán sus tronos a las puertas de la ciudad, atacarán los muros de Jerusalén y a todas las demás ciudades de Judá. Pronunciaré juicio contra mi pueblo a causa de toda su maldad, por haberme abandonado y por quemar incienso a otros dioses. Si ellos rinden culto a ídolos que hicieron con sus propias manos.
Así que la imagen de la palabra esta vez es la de una olla hirviendo y que viene del norte. Esto simboliza que el juicio es el juicio ardiente de Dios que está a punto de desbordarse y traer juicio contra Judá. Por supuesto, siempre se aludió a Babilonia como el enemigo que viene por el norte, ya que esa era la forma en que Babilonia habría llegado para asediar a Israel. Y el motivo del juicio se aclara con toda claridad en el versículo 16. Debido a que Judá se apartó del Señor tras otros dioses y a que no se arrepintió a pesar de muchos profetas enviados por Dios para advertirles de su inminente juicio, finalmente recibirían plenamente este juicio por medio de la mano de Babilonia. ¿Cuál fue el resultado? Babilonia vino y mató a las masas de su llegada. Luego dejó a los más pobres del pueblo en la tierra y se llevó a los mejores a Babilonia. Pero la realidad es que la mayor oposición a Jeremías no vino de Babilonia, sino de Judá. Aquellas mismas personas a las que se había designado para llamar al arrepentimiento se volvieron contra él y lo combatieron en su lugar. Pero por supuesto, este no es el final de nuestro pasaje. A Jeremías se le asegura que aunque el pueblo de Judá luche contra él y no haga caso de su palabra, será liberado. Miren lo que el Señor le dice a Jeremías en su desánimo en los versículos 17 a 19. Levántate y prepárate para entrar en acción. Ve y diles todo lo que te ordene decir. No le tengas miedo, sino haré que parezcas un necio delante de ellos. Mira, hoy te he hecho fuerte como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. Te enfrentarás contra toda esa tierra, contra los reyes, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. La conclusión teológica de esos versículos es clara y simple. Dios puede llamar a su profeta para que predique juicio a su pueblo, llamándolo a retroceder en la obediencia sin que nunca regrese. Y aún así puede cumplir su propósito a través de salvación a través de este mismo profeta. ¿Qué significa esto para nosotros, los cristianos de hoy? El juicio forma parte del plan de Dios. Como cristianos, encontramos una alegría y una esperanza abrumadoras al saber que no seremos juzgados por nuestro pecado, porque Cristo pagó nuestra pena por nosotros en la cruz. Esta es la gloriosa buena noticia que podemos proclamar. Sin embargo, al mismo tiempo sabemos que todas las personas se arrepentirán, que no todas las personas se arrepentirán y creerán esta buena noticia. Así que este juicio que les llega, aunque trágico, es un componente central de la predicación del Evangelio a las personas con las que entramos en contacto. Yo recuerdo un viaje en un transporte público hace unos años, cuando yo estaba sentado y leyendo un libro cristiano. Un muchacho que estaba sentado a mi lado vio lo que estaba leyendo y me dijo, ¿realmente crees en esto? Y pensé que era una pregunta sincera, así que empecé a compartir el Evangelio con él
y esperando que él pueda escuchar con fe y responder a las buenas noticias. Durante la siguiente hora y media, me reprendió continuamente por lo estúpido, incoherente e equivocado que era el mensaje que proclamaba. Intenté compartir el Evangelio con él de la forma más amable posible, pero después de todo un viaje de insultos y preguntas groseras, estaba claro que había oído el Evangelio y lo había rechazado. Sin embargo, cuando pienso en esa experiencia y en ese texto de Jeremías que tenemos ante nosotros, me doy cuenta de que en realidad es una buena noticia que escuchara este juicio. Oyó exactamente la oportunidad que se le dio de arrepentirse y la negó. Oró para que en algún momento del futuro recuerde esa verdad y confíe en ella. Pero aunque no lo haga, eso no hace que el Evangelio o la palabra de Dios sean menos buenos o menos verdaderos. Y también confío en que nuestra conversación, en la que él básicamente todas las filas y asientos adyacentes de la nuestra escucharon nuestra larga discusión, produzca fruto de arrepentimiento y fe en cualquier de ellos que no hayan confiado en Cristo. Incluso ahora podemos confiar y encontrar esperanza en la palabra de Dios. Aunque el juicio de Dios contra Judá se llevó a cabo, Jeremías presentó, no obstante, un mensaje de salvación para los que confiarán en su palabra. Y este mensaje de juicio y de misericordia y restauración es el mismo mensaje que tenemos el privilegio de proclamar a todos los que están en nuestras vidas. Que Dios no ha abandonado su pueblo, sino que ofrece nueva vida a todos los que se arrepienten de sus pecados y confían en la obra de Cristo en la cruz para su salvación. Entonces, bueno, oramos, hermanos. Padre, te damos gracias porque eres un Dios que habla y que nos ha hablado. Aunque somos pecadores y no tenemos derecho de recibir tu palabra, tú nos la has dado generosamente. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recibir tu palabra con fe y a proclamarla con obediencia. Te rogamos, Señor, que nos sostengas especialmente cuando tu palabra es rechazada. Oramos por aquellos, sobre todo los que están aquí hoy, que quizás no estén confiando únicamente en Jesús para su salvación. Te pedimos que en tu abundante bondad muestres la eficacia de tu palabra a través de su arrepentimiento y fe. Pero si no es así, Señor, ayúdanos a permanecer fieles a ti, aun cuando tu perfecta palabra sea tristemente rechazada por nuestros seres queridos. Y sobre todo, ayúdanos a proclamar tu palabra con fidelidad para que Jesús recibe la gloria que merece. Y oramos esto en su glorioso nombre. Amén.